Hola a todos y todas. En el marco del programa de estudios postdoctoral en gestión de redes académicas, se desarrolla el Seminario de Crítica Constructiva del Trabajo en Red, una propuesta en el sentido teórico-práctico. El catedrático de planta es el postdoctor Carlos Viltre Calderón y quien les habla el postdoctor Carlos Oscar Lépez de la República Argentina. En esta ocasión estoy presentando la síntesis del capítulo del libro colectivo que se planteó para este seminario. Se denomina Espectro Documental, consolidación del Manual de Prácticas Generales y Principios del Trabajo en Red, ya que se promueve la excelencia académica. Como sumario del capítulo, podemos observar que se plantea un desarrollo en relación a entender el networking hacia el trabajo en red para poder construir la inteligencia colectiva, en cuyo capítulo se hacen las caracterizaciones respecto de las conceptualizaciones y marcos semióticos que aluden a la noción de trabajo en red, la distinción del networking, los elementos constitutivos como la dimensión, finalidad, relaciones y liderazgo, los pilares de la arquitectura de información que se gestionan en las mismas y los principios de trabajo en red, destacando la horizontalidad, la transparencia, la reciprocidad y la flexibilidad operativa. A la vez se sustanciaron elementos distintivos sobre la unidad de análisis, la oportunidad del compromiso colectivo y la sostenibilidad institucional. Y finalmente, la fundamentación relacionada a la visión compartida, la organización en términos de gobernanza formal y la producción en las instancias de investigación colaborativa que discurren en este proceso del ecosistema del trabajo en red. En el mismo se aborda la crisis de la fragmentación y el paradigma transcomplejo, ya que partimos de una premisa ontológica de Césped que plantea que no hay existencia de redes sin la existencia de ecosistemas racionales, copersistiendo para avanzar de conjunto con un interés común. En tanto, se reconoce que desde el boom de las redes en los años 2000, las universidades continúan privilegiando estructuras verticales por familiaridad organizacional. No obstante, la gestión de las redes contemporánea exige un enfoque multiagencial, multilineal y multireferencial, identificando una arquitectura de la información respecto de este espectro documental, donde este manual pretende plantear un objetivo que es la estandarización de procesos, la interoperabilidad del sistema y la homogeneización de la cultura organizativa. Y se sustenta en 4 niveles. El primer nivel es el marco normativo, que se encuentra en los cimientos, las actas estratégicas en relación a los pilares que las sostienen, a la vez el componente metodológico que representa el armazón, donde están los mapas de proceso y los flujos de datos interorganizacionales y las plantillas de gestión, y finalmente los registros de validación en el nivel 4 que representan la cobertura externa. A la vez se identifican en este capítulo, en el cuerpo práctico, el manual resultante que regula las interacciones cotidianas mediante 4 ejes vitales como son los protocolos de comunicación, la compartición de recursos, la gestión de incidencia y la transferencia de conocimiento. Esto plantea 4 momentos que son el diagnóstico y selección para identificar duplicaciones o contradicciones normativas entre los nodos que conforman la red, la armonización de criterios en términos de unificar de forma técnica también las metodologías y los niveles de servicio, la formalización editorial para poder redactar bajo estándares de lenguaje claro transfronterizo y finalmente la validación formal para poder ratificar mediante comisiones de control o juntas directivas que den cuenta del resultado final del manual. Los cimientos conceptuales del trabajo en red plantean 4 principios rectores que son la horizontalidad, tan sustanciadas dentro de este capítulo, planteando en este sentido las relaciones de equidad jurídica y cooperativa entre los nodos, y esto permite dirimir la fragmentación del formato vertical y cerrado de las estructuras del networking. Sin embargo, la transparencia plantea la idea del acceso irrestricto a los flujos de información compartida. En cuanto a reciprocidad,
hace referencia a la dinámica del mutualismo, al aporte y beneficio mutuo en el intercambio de recursos, y la flexibilidad como una instancia de adaptación ágil de la red a los cambios del entorno exterior y a las prioridades de la investigación. Como marcos conceptuales tenemos una confluencia semiótica de lo que es trabajo en red y se recuperan las nociones que plantean los conocimientos como comunidades epistémicas a partir de Peter Haas en el año 92, que plantea la idea de red de expertos en dominios específicos que permiten articular relaciones causa-efecto ante problemas complejos y hacen asesoramientos políticos. Por otro lado, tenemos también a Bourdieu, que plantea la idea de la red como una estructura social colaborativa de aprendizaje colectivo y capital social, a la vez que plantea la idea de que la red como una estructura social colaborativa, sí, para lo que es el capital social. Y en relación a González Abad, en 2020, relaciona el concepto de trabajo en red en materia de intervención como mecanismos sociales, donde existe el reconocimiento de una malla simbólica de seguridad operando en continuum colaborativo como una respuesta a la desregulación y la fragmentación del saber. Y por su parte, la idea de aprendizaje en materia de redes de práctica a partir de lo recuperado por Vichy, Federica, en el año 22, donde plantea la idea de entornos de aprendizaje donde los profesionales intercambian conocimientos, superponiéndose con comunidades de seguridad e identidad. Acá confluyen estas concepciones semióticas de trabajo. También se pueden diferenciar a nivel ontológico esta idea de ser parte o de formar parte. Se interpreta como ser parte esta idea de pertenencia nominal, el consumo pasivo de recursos y el agrupamiento lineal de personas con un fin común. Mientras que en términos de formar parte, vemos una intención y desarrollo de una influencia estructural activa, un aporte diferencial porque tiene algo para ofrecer, quien es miembro de una red, y la integración en la dualidad dialéctico-relacional del ecosistema. Por tanto, ingresar a una red implica dejar de ser un actor aislado para convertirse en un motor vital que reconfigura la organización. También en este capítulo se da cuenta del salto paradigmático caracterizando y diferenciando el networking versus el trabajo en red a partir de algunas dimensiones de análisis, como por ejemplo la unidad de análisis. Para el networking es la persona, para el trabajo en red el sistema o la organización. La finalidad en el networking está asociado a generar oportunidades y para beneficio individual, mientras que el trabajo en red plantea la intervención sobre resolución de problemas comunes y beneficio colectivo. En términos de gobernanza e institucionalidad, el networking no requiere reglas, tiene un carácter informal, mientras que el trabajo en red se formaliza y requiere estatutos, evaluación y liderazgo distribuido. En términos de capital generado, el networking genera un capital social personal, mientras que el trabajo en red aplica hacia el capital intelectual e institucional. En términos de sostenibilidad, depende del individuo a corto plazo en networking, y el trabajo en red continúa sin un miembro, aunque se retire el mismo en largo plazo. Y en términos de producción de conocimiento, en el networking es accidental, mientras que en el trabajo en red es el fin fundamental, porque exige una alta producción científica. Por ello entendemos que el networking es la puerta de entrada y el trabajo en red es la estructura madura que transforma vínculos en capacidades colectivas. Se destaca en esta producción la escalera de complejidad con la noción de la triple C, de cooperación, coordinación y colaboración, donde en estos peldaños vemos la naturaleza y el enfoque. En términos de cooperación, su naturaleza es informal, efímera, con acciones de ayuda voluntaria, y el enfoque es asistir con lo tuyo. Mientras que la coordinación, su naturaleza reviste hacia los procesos formales, la jerarquía orgánica planificada, con un enfoque de alinearse a nuestros esfuerzos separados. Por otra parte, encontramos un nivel de complejidad que es la colaboración, donde se funda en la fusión transcompleja, el trabajo conjunto indivisible, y se enfoca en crear un ente nuevo para resolver lo que ninguna organización aislada pueda solucionar. Por ello entendemos que las redes que no logran ascender hacia la colaboración genuina están condenadas a desaparecer frente a las nuevas realidades de la ciencia. Como proceso evolutivo en relación al tiempo y la madurez organizacional y a la inteligencia colectiva como fenómeno esperado, vemos este recorrido de 5 niveles, ¿sí?
o momentos, como el primer momento es el contacto individual, en donde se establecen relaciones personales básicas. En una segunda etapa de otro nivel de complejidad está el networking profesional, donde se suscitan los intercambios iniciales y una agenda propia. Y en un tercer orden ya aparece la instancia de colaboración y trabajo en red, donde se sustancian y se cristalizan proyectos compartidos, recursos en común. Luego hay un desarrollo avanzado de una red académica madura, donde se institucionaliza esta idea de gobernanza y de producción científica orientada. Y si continuamos en ese proceso evolutivo, ubicamos un ecosistema de inteligencia colectiva que tiene sostenibilidad transcompleja, innovación e impacto territorial. Se lleva a cabo en este capítulo el análisis de casos de Global Health Network, con estas siglas TGHN, que fue creada en 2008 por la Universidad de Oxford y está liderada por la doctora Trudy Lang, y es reconocida como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, además de ser una referente internacional de trabajo en red en salud global, que sustancia en 3 ítems, que es la gobernanza sólida, porque tiene una inserción institucional legítima, y que esto permite garantizar la estabilidad a largo plazo. Por otro lado, tiene respuestas ágiles, una alta capacidad para responder a prioridades emergentes y a las emergencias sanitarias globales a través de una rápida difusión de la evidencia, y sostiene una circulación de conocimiento que supera el networking, ofreciendo el e-learning, los protocolos compartidos y comunidades temáticas que democratizan la información y la investigación. Como críticas hacia esta red de gestión global de salud, vemos unos desafíos hacia el sur global, donde ubicamos algunas fortalezas comprobadas, como una estructura de cooperación científica basada en el intercambio abierto, además de la existencia de un ecosistema capaz de fortalecer capacidades investigativas globales, a la vez que se ubicaron brechas de equidad y desafíos, en tanto a brecha digital e idiomática, como barreras persistentes para comunidades con menor infraestructura o sin dominio del inglés, centralización del liderazgo con una conducción concentrada en centros académicos de países de altos ingresos, y una evaluación de impacto que implica la necesidad de medir el impacto real en los sistemas nacionales de investigación periféricos. Por ello, una red no alcanza su madurez solo por el prestigio de la institución que la alberga, sino por su capacidad para distribuir el liderazgo y generar valor medible en los territorios. Se pensó en esta analogía del código genético y se plantearon 10 recomendaciones metodológicas en este capítulo, que son las siguientes: la visión compartida, la gobernanza formal, la confianza institucional, la gestión del conocimiento, la interdisciplinaridad, los indicadores de desempeño, a la vez que la comunicación colaborativa, la formación continua, la innovación y la sostenibilidad. Esto da cuenta de un ciclo continuo de planificación y mejora adaptado a las ciencias de la salud en América Latina, que se consolida luego con el proyecto de investigación postdoctoral que estoy desarrollando. En síntesis, entonces, su relación teórico-práctica con el arquetipo RELAI, que es la Red Latinoamericana para la Investigación en Salud Oriental al Desarrollo Sostenible y Competencias Investigativas, concentra y confluye en 3 elementos claves: el tejido, que está diseñado para superar las brechas del Global Health Network mediante una descentralización y una equidad regional para poder trazar oportunidad incluso de gobernanza y de distribución de liderazgo; los nodos, donde ubicamos a las universidades, hospitales y centros de investigación latinoamericanas fusionados bajo la triple C, que era cooperación, coordinación y colaboración; y la existencia del flujo, que integra las dimensiones organizacionales, cognitiva y de gobernanza, que diferencian una red académica madura de una simple red de contacto. Por ello, RELAI, como arquetipo, no es solo un modelo teórico, también es un mecanismo de intervención social transcomplejo que transforma el capital relacional en capital científico sostenible. Como reflexión final, se entiende que resulta estéril declarar una enumeración de países e instituciones si no se sustancia el protagonismo y la capacidad instalada. La gestión de redes modernas va a exigir trascender para poder comprender el mundo actual y de esta manera de construir los códigos mentales tradicionales y adoptar planificaciones holísticas, cooperativas y flexibles. En este sentido, decimos que el éxito de la red académica no reside en la acumulación de nodos, sino en la obra resultante, el impacto territorial y el brillo de los liderazgos compartidos. Por eso decimos que siempre vamos por más, porque estas son las intenciones de este marco de estudios postdoctorales que permiten consolidar este tipo de análisis estratégicos a la vez que de alto impacto a nivel regional. Muchas gracias.